Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es genial tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos tiene muy emocionados y un poquito nerviosos por compartirla. El título ya les habrá dado una pista: Hande y Kerem, la confesión secreta que no puede saber su madre. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar un secreto, una revelación que podría cambiarlo todo para esta pareja, algo que por razones que iremos descubriendo, la madre de uno de ellos no puede, bajo ninguna circunstancia, enterarse. Prepárense para un viaje de sorpresas, dilemas y quizás algunas lágrimas. Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, porque créanme, tenemos muchas más sorpresas guardadas. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Hande y Kerem? Para los que no los conozcan, Hande es una joven artista emergente, llena de pasión y con un talento innato que está empezando a llamar la atención en el mundo del arte. Su personalidad es vibrante, a veces un poco impulsiva, pero siempre con un corazón de oro. Por otro lado, Kerem es un arquitecto exitoso, metódico, con los pies en la tierra, pero que guarda un romanticismo oculto bajo su fachada profesional. Se conocieron en un evento de arte al que Kerem asistió más por compromiso que por interés genuino, y desde entonces su conexión ha sido innegable. Su relación, vista desde fuera, parece idílica. Se apoyan mutuamente en sus carreras, comparten risas y tienen esa química que todos envidiamos. Parecen la pareja perfecta, esa de cuento de hadas que uno espera que dure para siempre. Pero como en toda buena historia, hay capas ocultas. Y es aquí donde entra en juego el elemento crucial de nuestro vídeo de hoy, la madre de Kerem. La señora Elif. Elif es una mujer de carácter fuerte, muy tradicional y con unas expectativas muy claras sobre la vida de su hijo. Siempre ha tenido una visión muy específica de quién debería ser la pareja ideal para Kerem, y aunque Hande es hermosa y talentosa, quizás no encaje del todo en ese molde preconcebido. La señora Elif, a pesar de su amor por Kerem, tiende a ser un poco controladora, y sus opiniones tienen un peso significativo en la vida de su hijo. Esto ha creado una tensión sutil, casi imperceptible para muchos, entre Hande y Elif. Hande, con su espíritu libre, a veces se siente un poco ahogada por las expectativas de Elif, y Kerem, atrapado entre el amor a su madre y su amor por Hande, ha hecho todo lo posible por mantener la paz, actuando a menudo como mediador. Ahora, ¿cuál es esa confesión secreta que podría desatar el caos? La confesión no es de infidelidad, ni de una deuda enorme, ni de nada que se parezca. Es algo mucho más personal, algo que Kerem ha guardado en lo más profundo de su ser durante años, algo que lo define y que por alguna razón, teme profundamente que su madre descubra. Y esta confesión, lamentablemente, ha empezado a afectar su relación con Hande y ahora, con la presión aumentando, se encuentra en un punto de quiebre. La confesión tiene que ver con el pasado de Kerem, con un sueño que él tuvo, una aspiración que tuvo que abandonar. Verán, Kerem, a pesar de ser un arquitecto brillante, nunca dejó de tener una pasión secreta por la música. De joven soñaba con ser músico o guitarrista, componer sus propias canciones. De hecho, llegó a tener una banda y a componer temas que le apasionaban. Sin embargo, su padre, que en paz descanse, siempre fue muy estricto con su educación y le insistió en seguir una carrera segura y respetable como la arquitectura. El padre de Kerem falleció hace unos años, y aunque Kerem le guarda un gran respeto, esa presión y esas expectativas siguen pesando sobre él. La señora Elif además idolatra la memoria de su esposo y perpetúa esa visión de lo que un hombre exitoso debería ser. El problema surge cuando Hande, en su entusiasmo por apoyar a Kerem en todos los aspectos de su vida, descubre accidentalmente una caja antigua en el desván de la casa de Kerem. Dentro de la caja encuentra viejas partituras, letras de canciones escritas a mano, fotos de Kerem con su banda en sus años de juventud, e incluso una guitarra acústica que parecía casi olvidada. Hande, con su curiosidad natural y su amor por Kerem, empieza a indagar. Le pregunta a Kerem sobre ello y él, con una incomodidad palpable, intenta restarle importancia, diciendo que eran cosas de mucho tiempo atrás, que ya no significaban nada. Pero Hande siente que hay algo más, que Kerem oculta algo, y su instinto le dice que no se trata solo de un viejo pasatiempo. La verdadera confesión que Kerem no puede compartir con su madre es que, a pesar de haber elegido la arquitectura, ese sueño de ser músico nunca murió. De hecho, recientemente una oportunidad única se le ha presentado. Una pequeña discográfica independiente se ha enterado de su trabajo musical de
juventud a través de un contacto lejano y le ha ofrecido grabar un EP y tener la posibilidad de lanzarlo profesionalmente. Es una oportunidad pequeña, quizás no vaya a hacerse millonario, pero para Kerem, es la validación de un sueño que creía enterrado para siempre. El dilema es que la señora Elif está absolutamente en contra de cualquier cosa que se salga de la norma establecida para Kerem. Ella cree que él ya ha alcanzado la cima en su profesión y que cualquier distracción, especialmente algo tan inestable como la música, sería un retroceso y una decepción para la memoria de su padre. Ella piensa que la música es para artistas bohemios, no para arquitectos exitosos que deben mantener una imagen de seriedad y estabilidad. Kerem sabe que si su madre se enterara de esta oportunidad, se lo tomaría como una traición a los principios que ella y su padre siempre defendieron. La tensión aumenta cuando Kerem empieza a pasar más tiempo en secreto en un pequeño estudio de grabación alquilado, y Ande, aunque lo apoya incondicionalmente, nota su estrés y su evasividad. Ella intuye que algo importante está sucediendo, y presiona amablemente a Kerem para que confíe en ella. Finalmente, en una noche emotiva, Kerem se abre a Ande. Le cuenta todo sobre su sueño de juventud, sobre la caja, sobre la oferta de la discográfica y sobre todo, sobre su profundo miedo a decepcionar a su madre y a traicionar el legado de su padre. Ande, lejos de juzgarlo, se emociona profundamente. Le dice a Kerem que él no tiene por qué vivir con las expectativas de nadie más, que su felicidad es lo más importante y que este es su momento para perseguir lo que ama. Ella se compromete a ayudarlo en secreto, a apoyarlo en cada paso del camino, sin que su madre se entere. Aquí es donde la trama se pone interesante y los espectadores empiezan a preguntarse, ¿cómo van a lograr mantener esto en secreto? ¿Qué pasará si la señora Elif lo descubre? La situación se complica aún más porque la señora Elif está planeando una gran fiesta de cumpleaños para Kerem en unas semanas, y quiere que sea una celebración de su exitosa carrera como arquitecto. Ande sabe que este evento será un campo de minas. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de perseguir nuestros sueños, incluso cuando las circunstancias o las expectativas de otros nos empujan en direcciones diferentes. Kerem, a pesar de haber construido una carrera exitosa, sentía un vacío, y la música era la llave para llenar ese vacío. Segundo, la fuerza del amor y el apoyo incondicional. La relación de Ande y Kerem se fortalece ante este desafío, demostrando que una pareja sólida puede superar obstáculos si se comunican y se apoyan mutuamente. Ande no solo acepta el secreto de Kerem, sino que se convierte en su aliada más firme. Y tercero, la complejidad de las relaciones familiares, especialmente cuando hay expectativas arraigadas y un legado que honrar. El conflicto de Kerem entre su deseo personal y el respeto a la memoria de su padre y las expectativas de su madre es algo con lo que muchas personas pueden identificarse. Para la señora Elif, esta situación plantea una pregunta subyacente: ¿realmente conocemos a nuestros hijos? A veces nuestras percepciones sobre ellos están basadas en nuestras propias expectativas y en la visión que teníamos de ellos en el pasado, y no en quiénes son realmente en el presente. La verdadera felicidad de Kerem podría no estar solo en sus logros profesionales, sino también en la expresión de su alma artística. En resumen, hemos explorado la historia de Ande y Kerem, una pareja que se enfrenta a un secreto delicado relacionado con los sueños reprimidos de Kerem y el temor a la desaprobación de su madre. Hemos visto cómo Ande se convierte en el pilar de apoyo de Kerem, ayudándolo a perseguir su pasión por la música en secreto, mientras navegan por las complejas dinámicas familiares. La historia nos recuerda la importancia de la autenticidad, la fuerza de las relaciones de apoyo y los desafíos de equilibrar las expectativas externas con los deseos personales. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia tan emocionante y llena de matices. Esperamos que les haya gustado y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación de Kerem? ¿Creen que Ande está haciendo lo correcto al ayudarlo en secreto? ¿Qué consejo le darían a Kerem en esta difícil situación? Nos encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas con nosotros y con toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta pronto.